Muy buenas tardes, noches a todos, bendiciones, gracias por estar aquí. Estamos en este compendio 22, conexión del compendio. Estamos estudiando, leyendo juntos el libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick, editado por El Grano de Mostaza. Y hoy vamos a leerlo desde la página 125, donde nos habíamos quedado. Y tiene que haber otra manera dentro del capítulo 5, en camino hacia un curso de milagros, -C. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, hermanitos celestiales. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Padre. Santa Pato Cao, Santa Camila de Calderón. Gracias, bendiciones. Y leo el parrafito anterior, donde decía: como un curso de milagros dijo más tarde sobre los poderes psíquicos, el Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con gratitud, con la gratitud de Cristo en sus corazones, y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Manual para el maestro, la pregunta número 25, párrafo 6, 9. Helen siempre hablaba de Charlotte con mucho cariño, y recuerdo que recibió una llamada de Charlotte en mi presencia y sostuvieron una breve aunque cálida conversación. Por su parte, Charlotte permaneció muy agradecida a Helen y a Bill por su amorosa y solícita ayuda. A propósito, Charlotte finalmente abandonó a su esposo, pero le informó a Helen que estaba feliz y en paz. La frase mágica de Helen llegó a su asombroso final con un último episodio. La fase mágica de Helen llegó a su asombroso final con un último episodio de imágenes en el cual ella sabía que había hecho una elección irrevocable. Una elección de abandonar cualquier tentación de utilizar mal el poder de su mente. Esta fue una elección sobre la cual, obviamente, al menos de acuerdo con estas experiencias del verano, ella había estado muy ambivalente en el pasado. Me vi a mí misma entrar en una cueva, en una formación de rocas, en una costa desolada, arrasada por el viento. Aquí está la llamada número 27. Algún tiempo después, Helen escribió: cuando fui a Israel varios años después, quedé atónita al ver esa misma costa en Qumran. Donde se encontraron los pergaminos del Mar Muerto. Ve a la página 379. La entrada a la cueva era baja y la cueva era bastante profunda. Todo lo que encontré en ella fue un gran rollo de pergamino muy viejo. Sus extremos estaban enrollados alrededor de unos pesados palos con puntas doradas, y los dos lados se tocaban en el centro del rollo, y estaban atados con una franja de papel de pergamino, la cual se cayó tan pronto mis dedos la tocaron. Desaté los cabos y abrí el rollo lo suficiente para exponer el panel central, sobre el cual había escritas solo 2 palabras: Dios es, y nada más. Luego desenrollé un poco más el rollo lentamente
y diminutas letras negras comenzaron a aparecer en ambos paneles laterales. La voz me explicó la situación. Si miras el panel de la izquierda, serás capaz de leer sobre todo lo que sucedió en el pasado. Y si miras el panel de la derecha, serás capaz de leer sobre todo lo que ocurrirá en el futuro. Las pequeñas letras a los lados del panel se estaban haciendo más claras y durante varios minutos me sentí tentada a mirarlas. Luego tomé la decisión. Envolví el rollo para ocultarlo todo excepto el panel central. No estoy interesada ni en el pasado ni en el futuro, dije con finalidad. Simplemente me detengo en esto. La voz sonaba tanto tranquilizada como tranquilizadora. Me asombró la profundidad de la gratitud que de algún modo transmitía. Gracias, dijo. Esta vez lo lograste. Gracias. Y ya estuvo. Tal parecía. Al igual que con la experiencia del subterráneo, varios años antes, un aspecto de la experiencia de la cueva de igual manera encontró forma de introducirse en el curso. El libro de ejercicios afirma: decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Libro de ejercicios, lección 169, párrafo 5, frase 4. Lo que es de Dios y por consiguiente permanece más allá del mundo, permanece también más allá de las capacidades de las palabras para expresar su verdad. El manual para el maestro afirma: Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. No olvidemos que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Manual para el maestro 21, primer párrafo 7, del párrafo 1 al 7, frases 9 a 10. Repito, la experiencia de la cueva junto con el episodio de la Clínica Mayo parecieron llevar a exitoso término este periodo y marcar el fin de la preparación de Helen para ser una escriba de un curso de milagros. Cualesquiera que hayan sido los asuntos del ego que permanecieron para ella en el nivel consciente, ella, no obstante, en un nivel mucho más profundo, había decidido irrevocablemente permitir que su mente fuese un claro instrumento a través del cual pudiese pasar el amor de Jesús. Como ella escribió sencillamente, repito, y ya estuvo, tal parecía. Este inusitado pero agotador periodo, desde junio hasta fines del verano, había terminado ahora. Y Bill sugirió que sería una buena idea tomarse unos días libres e ir a Virginia Beach a visitar la Asociación para la Investigación y el Esclarecimiento, la organización fundada por Edgar Cayce. Como ya se mencionara, Bill había desarrollado mucho interés en Cayce y en su obra, y sentía que una visita podría ser útil para clarificar los sucesos del pasado verano. Helen, como era de esperarse, sentía de manera distinta, aunque con renuencia, estuvo de acuerdo a ir. La idea no me atraía. Ese tipo de cosa todavía me asustaba y yo no quería que fuese verdad. Ya era bastante molesto que no entendiese lo que me estaba pasando. Yo no quería particularmente ninguna exacerbación de mis infortunios, esfuerzos mágicos, los cuales estaba más que dispuesta a abandonar por ahora. Sin embargo, la idea de unas cortas vacaciones me sonaba muy bien, y mi esposo, quien sabía que yo estaba cansada, me animaba a ir. Era una época perfecta del año para el viaje, y él pensaba que me haría bien.
Él y Bill se habían hecho amigos, y aunque sentía que Bill estaba desarrollando unos intereses más bien raros, mi esposo sabía que él me cuidaría. Salí hacia Virginia Beach con algunos recelos, pero anhelaba el descanso. Resultó que el viaje fue todo excepto descansado para mí. Las personas en la Asociación para la Investigación y el Esclarecimiento, ARE, entonces un pequeño grupo dedicado a hacer que el material de Case estuviese disponible para el público, eran inteligentes, sinceros y obviamente cuerdos. Tampoco la masiva documentación era algo que uno pudiese dejar de lado. Yo estaba impresionada, pero muy intranquila. A medida que el interés de Bill se hacía más profundo, mi ansiedad aumentaba. Bill leyó más sobre el tema aquella tarde y también compró algunos libros para llevarlos a casa. Yo hojeé un volumen y lo solté abruptamente, con suficiente incomodidad para bordear en pánico. Me alegré cuando terminó el viaje. De regreso a casa, eché una ojeada a varios de los libros que Bill había comprado, pero no podía leerlos. Para mí estos simplemente parecían sonar la nota mágica nuevamente. Helen y Bill habrían de regresar a Virginia Beach poco tiempo después de que el curso comenzase, y con los años desarrollaron una útil amistad con Hugh Lynn Case, quien fue un gran apoyo para Helen. Helen y Bill hicieron copias del aún incompleto manuscrito para él, y obviamente él se impresionó mucho con lo que leyó. Helen y Bill me dijeron posteriormente que Hugh Lynn sentía que su padre Edgar tuvo algo que ver con la transmisión del curso. Luego de una de sus visitas a la ARE, Case acompañó a Helen hasta la puerta de su oficina y le dijo: «Tú tienes que ser un alma muy adelantada, pero ciertamente no lo pareces». Helen escribió más tarde sobre sus experiencias en la ARE. Afortunadamente, a medida que mi ansiedad amainó y me familiaricé más con el trabajo de la ARE, se corrigió esta impresión inadecuada de sus actividades y propósitos. He sido miembro desde hace varios años ahora y siento un considerable respeto por el grupo y sus propósitos. Estoy particularmente en deuda con Hugh Lynn Case por dedicarle tanto tiempo de su ocupada vida a mi manuscrito y también por su consecuente amistad, paciencia y estímulo. Después que se terminó la escritura del curso, Helen y Bill prepararon una copia del manuscrito para Hugh Lynn. Esta, dicho sea de paso, fue el manuscrito que yo vi primero y al cual Helen, Bill y yo nos referiríamos como la versión Hugh Lynn, llamada número 28. Este apelativo no sugiere que hubo otras versiones del curso. Solo se refería al último manuscrito escrito a máquina. Hubo algunas experiencias aisladas durante ese verano, todas positivas, que también ameritan ser citadas aquí. Una serie de experiencias refleja la creciente conciencia de Helen de unirse con otros y la obvia importancia de ello en el viaje de regreso a Dios. A propósito, esta clase de experiencia con la cual Helen se estaba familiarizando progresivamente era marcadamente distinta de los sentimientos de separación más comunes y poderosos de Helen. Varias veces durante aquel verano sentí algo como la experiencia del subterráneo de unos años atrás, aunque con mucha menos intensidad. Generalmente tenían lugar entre una multitud de personas con quienes sentiría una breve pero poderosa afinidad. Una tuvo lugar una noche calurosa en que Louis y yo caminábamos a lo largo de un paseo entarimado de un concurrido centro de turismo. En Atlantic City, vea la carta de ella a Bill, página 157. Una súbita sensación de cercanía emocional con todo el mundo allí me invadió, con un claro y seguro reconocimiento
de que todos estábamos haciendo el mismo viaje juntos hacia una meta común. Otra tuvo lugar cuando Bill, Louis y yo estábamos sentados en un teatro a oscuras. Sentados en la oscuridad, de pronto tuve conciencia de una intensa luz interior que comenzaba en mi pecho y crecía progresivamente fuerte y abarcadora hasta que parecía irradiar por todo el teatro e incluir a todos allí. Mi conciencia de la luz y de la paz y la dicha que la acompañaban duró unos 10 minutos. Era tan fuerte que apenas podía creer que nadie más la notase. Un incidente un tanto similar ocurrió posteriormente al sur de Francia, el cual ya presenté en el capítulo 1. Una serie de imágenes totalmente distinta incluía retratos de un cáliz, algunas veces de oro y otras veces de plata, pero siempre con una luz brillando sobre el mismo. Al principio estas imágenes me asustaban porque las asociaba con sacrificio y pérdida. Pero se me aseguraba silenciosa, pero totalmente, que en realidad eran símbolos de gran alegría. Sin embargo, realmente no experimentaba mucha emoción relacionada con ellas, pero al menos dejé de sentir miedo de ellas. En un curso de milagros, el cáliz se utiliza como un símbolo de la expiación, el término con el cual el curso se refiere a la corrección que hace el Espíritu Santo de la creencia en el pecado de la separación. El término, y por consiguiente un símbolo de un cáliz, se contrapone deliberadamente a la visión original de expiación, la cual promulga que Dios exige sufrimiento y sacrificio como el pago por nuestro pecado en contra de Él. El cáliz en la última cena y la oración que se supone que Jesús hiciese durante la agonía en el huerto de Getsemaní, que su Padre aparta esta copa de su muerte sacrificatoria en la cruz de Él, Lucas 22:42, por lo tanto, ha representado durante 2000 años el plan de sufrimiento y sacrificio de Dios para los cristianos. Vuelvo a leer la frase ilusoria, puesto que parece haber bastantes comas, paréntesis, guiones, a ver si le doy un poco más de ilusorio sentido. A ver, y la frase empieza: el cáliz en la última cena y la oración que se supone que Jesús hiciese durante la agonía en el huerto de Getsemaní, que su Padre aparta esta copa de su muerte sacrificatoria en la cruz de Él, aparta esta copa de Él, Lucas 22:42, por lo tanto ha representado durante 2000 años el plan de sufrimiento y sacrificio de Dios para los cristianos. Este era el significado del miedo de Helen. El interés de Helen en el cáliz afloró nuevamente durante el verano de 1973, como discutiremos en la parte 3. Hubo una ocasión en que Helen recordó pedir específicamente una experiencia que la animase cuando se sentía un poco abatida. La respuesta llegó en la forma de un cuadro de un vivero, con plantas muy tiernas en hileras bien ordenadas, cuidadosamente rotuladas y aparentemente cuidadas con gran esmero. Cerca de las plantas había una gran regadera. No había hierbajos ni hojas muertas allí, y las plantas eran verdes y obviamente saludables. El cuadro no significaba nada para mí y lo encontraba levemente irritante. ¿Y de mucho que me sirve eso?, gruñía yo. ¿Qué hay de útil en eso? Fíjate dónde está creciendo, dijo la voz, paciente y amorosamente. ¿Pero qué significa?, pregunté, indignada aún. Mira dónde está creciendo, repitió la voz lenta y claramente. Oh, está bien, dije, un tanto malhumorada. Entonces miré el cuadro más cuidadosamente.
El vivero estaba rodeado completamente por un desolado desierto carente de vida. Solo el pequeño redondel en el cual estaban creciendo las plantas estaba húmedo y verde. Y ahora que finalmente se ha iniciado, dijo la voz, tú seguirás regándola, ¿no es así? Yo estaba bastante agobiada, pero prometí que trataría. El símbolo de los desiertos que se convierten en jardines, repito, se encuentra en el curso notablemente en la sección El pequeño jardín, tema 18.8, y en este hermoso pasaje del libro de ejercicios que se tomó prestado en parte del famoso discurso de Porcia en el Mercader de Venecia. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor, y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Libro de ejercicios, segunda parte, 13.5. Finalmente, hubo una interesante y consoladora experiencia sobre la insignificancia del mundo del tiempo. También hubo algunos breves periodos durante los cuales se efectuaron cambios en la conciencia del tiempo. Tal vez el más convincente de estos sucedió una noche mientras yo me cepillaba el cabello y decía que necesitaba recortármelo y me sentía todo menos inspirada. Súbitamente mi vida simbolizada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia atrás e infinitamente hacia adelante. Repito la frase porque me he saltado el vi. Súbitamente vi mi vida simbolizada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia atrás e infinitamente hacia adelante. El intervalo de tiempo que representaba mi vida parecía tan increíblemente diminuto que fácilmente se podía pasar por alto en su totalidad, a menos que se buscase con sumo cuidado a lo largo de la línea. Entonces se podía ver una minúscula hondonada antes de que la línea continuase. Aplaudí con verdadero deleite. ¿Qué puede importar lo que posiblemente pase en este ínfimo e insignificante parpadear de tiempo? Me preguntaba con feliz asombro. Parece tan largo e importante mientras estás en él, pero en menos de un instante es como si jamás hubiese sucedido. Estuve segura de esto por varios minutos, durante los cuales parecía como si un gran peso hubiese sido levantado de mi mente. La certeza se había desaparecido para cuando se lo conté a Bill, aunque aún sentía que vi la eternidad la otra noche. La noción de que todas nuestras experiencias en el mundo no son sino una minúscula hondonada, tan increíblemente diminuta en la línea de la eternidad, recurrió en el curso con la frase brevísimo lapso de tiempo, tema 26, epígrafe 5, párrafo 3, 5. Un pasaje paralelo en el curso, el cual permaneció hasta que Helen y yo lo repasamos juntos por última vez, fue eliminado por Helen bajo instrucciones de Jesús. Yo nunca entendí por qué, ni tampoco Helen, aunque ella tenía bien claro que debía eliminarse. Apareció en lo que es ahora el capítulo 19, llamada número 29. Para evitar una posible confusión, estoy escribiendo con letra los números de los capítulos a los cuales me refiero en el curso, mientras que retengo los números arábigos cuando me refiero a los capítulos de este libro. Apareció en lo que es ahora el capítulo 19 del texto. Por lo tanto,
el 19 sería del curso de milagros. En la sección llamada La irrealidad del pecado. Aparecía entre las palabras: y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. Y el Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente. Aquí está en su totalidad, tal como Helen lo anotó. El tiempo es como una espiral, cuyo descenso parece partir de una larga línea ininterrumpida a lo largo de otro plano, pero que no quiebra la línea en modo alguno, ni interfiere con su tranquila continuidad. A lo largo de la espiral parece como si la línea tuviese que haber sido quebrada, pero en la línea su integridad es evidente. Todo lo que se ve desde la espiral se percibe erróneamente, pero al aproximarse a la línea te das cuenta de que ésta no fue afectada en absoluto por la caída en otro plano. Pero desde este plano la línea parece interrumpida. Y esto es solo un error de percepción, el cual puede ser fácilmente corregido en la mente, aunque los ojos del cuerpo no verán cambio alguno. Los ojos ven muchas cosas que la mente corrige, y tú respondes no a las ilusiones de los ojos, sino a las correcciones de la mente. Tú ves la línea como si estuviese quebrada, y a medida que cambias a diferentes aspectos de la espiral, la línea se ve diferente. Mas en tu mente hay uno, el Espíritu Santo, que sabe que ésta es inquebrantable y por siempre inmutable. Antes de pasar a la escritura de un curso de milagros propiamente, primero examinamos en el próximo capítulo el grupo de cartas que Helen le escribió a Bill durante el periodo de verano. Capítulo 6. Muy buenas noches a todos, bendiciones, hermanos milagrosos, Santa Patocao, Santa Camila de Calderón, Santa Zuli Janet, San Paco Mozos, Santa Andrea Díaz Restrepo, Santa Jenny Boer, Santa Andreita. Buenas tardes a todos, San Miguel Libre, San José Provenzal, Santa María Luisa Belmonte, Santa Julia Vidriet, Santa Loli Galdós, Santa Eva Montelongo, San Raúl Nieto, San Salvador Palma. Buenas tardes, maestra, gracias por la lectura. Igualmente, un honor caminar juntos, leer juntos, compartir. Santa Betty Medina, Santa Lizbeth Delgado, Santa Rosy Corral. Gracias, maestra, disfrutando mucho la lectura de este libro. Sí, todos juntos, ¿verdad? San Joaquín Requejo, Santa Keila UCDM, San Antonio Moncholí, Santa Candy Pérdomo, San Elías Bracamontes, San Juan Carlos Quiroz, Santa Gida Angus, Santa Gloria Echeverry, San Henry Viroga, Santa Carmen Cabanillas, San Fred Calonge, Santa Cristina Saralegui. Gracias a todos. Pues capítulo 6, comenzamos capítulo. Las cartas de Helen a Bill, verano 1965. Durante los 7 años y medio que datan desde el discurso de Bill, tiene que haber una manera mejor, hasta el final de la escritura del curso, hubo un periodo en que la relación de Helen y Bill pareció cambiar para bien. Sobrevive una serie de cartas que Helen le escribió a Bill en el verano de 1965 y algunas notas de un diario que Bill llevaba durante las postrimerías del verano y el comienzo del otoño de 1966. Mediante estas cartas y las anotaciones del diario es claro cuán arduamente Helen y Bill se esforzaron en la aplicación de los principios que estaban aprendiendo de Jesús. Este aprendizaje incluía no solo las lecciones de un curso de milagros en sí, sino las enseñanzas más personales que estaban recibiendo de Jesús, las cuales comenzaron con antelación al comienzo del curso y que acababan sus vidas individuales, así como la relación de uno con el otro, y que abarcaban sus vidas individuales, así como la relación de uno con el otro. Había un sentido de esperanza, el cual
no existió antes ni después, sin mencionar una apertura a examinar verdaderamente las propias percepciones equivocadas de sí mismos y las que cada cual tenía del otro. En este capítulo examinamos las cartas de Helen y dejamos el diario de Bill para el capítulo 10. Casi todas las cartas se le escribieron a Bill mientras Helen y Louis estaban de vacaciones al sur de Nueva Jersey, o cuando Bill estaba de vacaciones fuera de la ciudad. Ninguna de estas estaba fechada y solo un par de ellas tenía anotado el día de la semana. Así pues, es imposible ubicarlas con exactitud o estar seguro de su adecuada secuencia. Sin embargo, de acuerdo con otra evidencia, parece casi seguro que las mismas datan del verano de 1965. No puedo por consiguiente garantizar su orden correcto, sino que las he ubicado lo mejor que he podido basándome en el contenido de las cartas en sí. El lector encontrará también que la mayoría de estas cartas un tono autoritario, aunque suave e indefenso. Obviamente, él mismo procedía de una sabiduría que no es la suya, la de Helen. Libro de ejercicios, primera parte, 135, 11, 2. En su análisis de las situaciones de ella propiamente y las de Bill, sin mencionar el consejo que da ella, Helen suena por lo general más como el Jesús del dictado, cuyas palabras habrían de ser tan amorosamente incisivas y útiles. Similar a mi práctica de presentar el material del dictado original del curso, como se explicará en el capítulo 8, he eliminado material demasiado personal, así como comentarios ajenos hechos por Helen en torno a su estilo de escritura, errores de mecanografía, etc. Para facilitar la lectura y las referencias, he omitido las elipsis que denotan tales omisiones y he enumerado las 9 cartas. Una nota final. Estas cartas surgen dentro del contexto del periodo intenso reducido a unas pocas semanas cortas que inmediatamente precedieron la escritura del curso. Los rápidos cambios ocasionales de Helen de un tema a otro se entienden mejor cuando se ve dentro del contexto de este intenso examen de sí misma. Puesto que no tenemos acceso a los acontecimientos diarios, tanto internos como externos de este periodo, parte del material encontrado en las cartas puede ser difícil de entender. He añadido un comentario cuando lo he creído pertinente en un intento de explicar cómo funcionaba la mente de Helen. Carta 1. Comenzamos con un documento que en realidad no es una carta a Bill, sino reflexiones de Helen hechas a sí misma acerca del material que ella no había discutido con Bill en una conversación telefónica anterior. La carta es bastante larga y a veces raya en un fluir de conciencia. Después de un rato, las reflexiones cambian a una comunicación directa con Bill. Incluyo su mayor parte aquí, ya que proporciona unos maravillosos ejemplos de la apertura de Helen en cuanto a su relación con Bill, con Louis y con los demás. Es evidente que durante este periodo, Helen le estaba prestando cuidadosa atención a casi cada pensamiento en su mente, fiel a la petición que les hiciera Jesús a ella y a Bill, esbozada más tarde en el curso de esta manera. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Tema 4, tercer epígrafe, párrafo 8, frases de la 1 a la 2. Por la referencia en la carta al cumpleaños de Helen, 14 de julio, sabemos que ésta se escribió en julio. También podemos fechar el año con seguridad como 1965, pues fue entonces que se enviaron a la Tierra las fotografías de Marte a las cuales Helen hace referencia.
Helen comenzó refiriéndose a una conversación que tuvo con Bill en la cual ella había cambiado una palabra relacionada con Juana de Arco. Pensé que era mejor cambiar la palabra antes de decirla. Estuve tentada a corregir esto varias veces, pero lo descarté como carente de importancia. Este rasgo de alterar algún aspecto de la verdad, no importa cuán pequeño, era una parte integral de los intentos mágicos de Helen por controlar su mundo y mantener a Dios afuera. La defensa funcionaba en ella de este modo. Si la verdad se cambia y se descarta, de ese modo se torna falsa y no existente. El reemplazo que Helen hace de la misma se convierte entonces en la verdad por virtud de su aceptación como la realidad de ella. La nueva verdad está ahora bajo su control, mientras que la verdad de Dios ha sido reemplazada. Veremos otros ejemplos de este rasgo más adelante, particularmente cuando consideremos la edición del curso, donde se redujo la ansiedad de Helen al ella poder efectuar cambios muy insignificantes, tales como sustituir que por el cual y viceversa, o estar a cargo de la puntuación y algunas letras mayúsculas. Helen cambió entonces a una discusión de un amigo cercano de Bill, a quien yo identifico simplemente como S. Como se verá claro en las aseveraciones de Helen, a ella no le agradaba él en absoluto y creía que ejercía una influencia negativa sobre Bill. También sentía que a menudo Bill utilizaba a S como un medio indirecto de expresar hostilidad hacia ella. El amigo de Bill adopta un papel importante no solo en esta comunicación, sino en otras cartas también. Pues como está Santa Gida aquí, si quieres Santa Gida, este hermanito hay un cameo, ¿verdad? Que hace referencia dentro del libro de San Robert Perry, El Círculo de la Expiación. Hay un cameo donde aparece esa parte, ¿no? Que habla de San S. Si quieres hacer mención, Santa Gida, nos escribes aquí a qué cameo se refería. Fíjate que se refiere al amigo de Bill sobre el que Santa Helen parecía no ver correctamente. Si quieres hacer mención al cameo al que se refiere, lo vuelvo a repetir. Un símbolo doloroso de los asuntos suscitados por S para Helen y de la amistad de él con Bill lo era en una casa de Watermill. Bueno, voy para atrás. Helen cambió entonces a una discusión de un amigo cercano de Bill, a quien yo identifico simplemente como S. Como se verá claro en las aseveraciones de Helen, a ella no le agradaba él en absoluto y creía que ejercía una influencia negativa sobre Bill. Este amigo de Bill, que ella consideraba que era una influencia negativa para Bill y que Jesús le pide que le dé el cáliz, ¿no? Quiero recordar que iba por ahí, ¿no? También sentía que a menudo Bill utilizaba a ese como un medio indirecto para expresar hostilidad hacia ella. El amigo de Bill adopta un papel importante no solo en esta comunicación, sino en otras cartas también. Un símbolo doloroso de los asuntos suscitados por ese para Helen y de la amistad de él con Bill lo era en una casa en Watermill, un suburbio playero de la ciudad de Nueva York, localizado en Long Island. Era un sitio al cual Bill iba a menudo durante los fines de semana del verano. Él era mitad dueño de la casa, la otra mitad la poseían otros amigos de Bill, una pareja casada. Helen sentía que Bill utilizaba la casa en parte como un medio para evadirla a ella y lo resentía mucho. Logró persuadir a Bill y a sus amigos de que les permitiesen a ella y a Louis venir a la misma, lo cual hacían bastante a menudo. Pero como se verá, este arreglo jamás funcionó en realidad y parecía ser otra cuña más de culpa y ataque en la relación ya tormentosa de ella y Bill.
Los comentarios de Helen en torno a su relación con S, los cuales yo he resumido, señalan tanto la magnitud de la hostilidad de su ego, así como sus sinceros intentos de ser honrada consigo misma y con Bill, sin mencionar sus esfuerzos por deshacer tales proyecciones de su ego. Santa Gida lo está buscando. Cuando le mencioné a Bill, a S, a quien yo no esperaba referirme en absoluto, el pensamiento cruzó por mi mente. Dios mío, ¿tú quieres decir que lo tengo que amar a él también? Esto me molestó a un extremo increíble y lo descarté como tonto. Aún creo que es tonto y no quisiera amar a ese bajo ninguna circunstancia. En efecto, me siento extremadamente negativa hacia él e insisto en que él es una mala influencia sobre Bill. En algún sentido lo creo así y creo que él es una verdadera amenaza para mí. Recordé en ese momento que S ha mencionado varias veces, él estaba ebrio, creo, que yo lo ponía nervioso. Daba diferentes razones para esto cada vez y Bill me dijo que no es inusitado. Yo pongo nerviosas a muchas personas. Esto es ridículo y es primeramente un sentimiento negativo de Bill hacia mí. La actitud de Bill no me ha ayudado a considerar a ese más caritativamente. Esta ha cegado a Bill a su real antagonismo hacia mí y le ha dado a ese una falsa sensación de seguridad debido al respaldo inconsciente de Bill. Realmente hay una muy buena razón de por qué yo pongo nervioso a ese. Y no dice mucho a su favor tampoco. Este último comentario es probablemente una alusión al odioso maltrato a las mujeres por ese en una vida pasada, en parte sexual, y su miedo a un contraataque producido por su culpa. Helen sin duda creía que la homosexualidad de ese fue una elección de él por una defensa en contra de las mujeres por los pecados de él en contra de ellas, pecados de los cuales el ego de Helen claramente deseaba mantenerlo responsable. Ella retorna a esto más adelante en la carta. Es interesante advertir aquí también que durante este periodo, contrario a sus relatos posteriores, vea arriba página 99, los pensamientos de Helen sobre los demás con frecuencia incluían referencias a vidas pasadas, en parte influenciada por explicaciones que Jesús le había dado. Santa Gida nos escribe, parece ser el cameo 3. El Espíritu Santo me lleva a este mismo cameo 2 en ocasiones. Son 32 cameos. Creo que es precisamente ese cameo donde aparece esa referencia como que Jesús le dice que tiene que entregarle el cáliz del perdón, ¿no? Al hermanito. En inglés el personaje parece llamarse Wally. Sí, ¿verdad? Era ese, Wally. Gracias. Y sigue diciendo, estamos en la página 137, su receptividad a esta clase de pensamientos se dirigió a un nivel se originó en un nivel debido a que Bill la inició en los escritos de Edgar Cayce, los cuales están repletos de referencias a la reencarnación. Además, para entonces lo más probable es que Helen haya tenido la serie de visiones descritas en el capítulo 5, las cuales claramente implican la reencarnación. Y nos dice Santa Gida, sí, confirmado, cameo 3, gracias. Continuamos con comentarios adicionales relacionados con la falta de perdón de Helen hacia ese. Lo siguiente cruzó mi mente en varias ocasiones a lo largo del día, sin ninguna concomitancia emocional en absoluto. Pensé en ese y en los comentarios que yo había hecho el día anterior. Algo por el estilo de que él necesitaba mi perdón muy urgentemente,
pero jamás lo obtendrá. Él no sabe cómo pedirlo. Yo podría decirle cómo, pero incluso si él lo pidiera adecuadamente, yo no se lo otorgaría. Yo hablaba en serio. A excepción de esto, me olvidé del asunto por el momento. Nada relevante sucedió hasta que Bill me dijo que, movido por un impulso, saldría más temprano hacia Watermill de lo que había sido su intención. Se me ocurrió brevemente que ese, como siempre, estaba interfiriendo en un momento en que yo necesitaba mucho a Bill. Todo lo que pensé entonces fue: déjalo, es solo una cosa más. A la mañana siguiente me alegré de que Bill se hubiese ido, porque pensé que él estaba mucho mejor en Watermill, y yo me había sentido mucho mejor. De hecho, me comporté genuinamente amorosa y bastante liberada conscientemente de un odio intenso hacia los hombres. Fui realmente constructiva cuando descubrí que él, Bill, había dejado muchas cosas en desorden por toda la cocina. Hablé con él sobre esto, pero no sentí ira. Hablé del asunto enteramente como un verdadero problema de él, sobre el cual yo pensaba que a él le convenía resolver. Estuvo de acuerdo en que era así, y no reaccionó con su acostumbrado antagonismo cuando ocurre este tipo de cosa. Por la mañana se me ocurrió ese nuevamente. Me parecía que él estaba muy ansioso por darme un regalo y quería hacerlo particularmente en mi cumpleaños. Ese realmente mencionó el día de la Bastilla, cuando hablé con él por teléfono el viernes, pero apenas pude escuchar lo que me dijo porque en ese momento había mucho ruido. No le pedí que lo repitiera. No me gusta hablar con él. En esta ocasión pensé que él tenía todas las razones para querer hacerme un regalo ese día, y especialmente algo que se lleva alrededor del cuello. Recordé que cuando él me preguntó originalmente si me gustaba el jade, le dije que no, y también que considero que ese color no me queda bien. Él había dicho que tenía un collar de jade que le gustaba y había tenido la intención de regalármelo de parte de Bill. Le respondí que prefería otra cosa, o mejor aún nada, y le repetí que no me gustaba el jade. Me impactó en ese momento que era raro que a pesar de todo él sí me diera el collar. Mientras le daba las gracias y le aseguraba que me gustaba mucho, sobre todo por cuestión de cortesía, llamada número 30, Helen, dicho sea de paso, casi siempre era una persona socialmente propia, a pesar de sus frecuentes sentimientos que implicaban lo contrario. Y le aseguraba que me gustaba mucho, sobre todo por cuestión de cortesía, me impactó el hecho de que él pareciera haber olvidado mi repetido énfasis en que no me gustaba el jade. Esto lo convertía en un regalo extraño, pensé. Hice que me ensartaran las cuentas nuevamente, pero jamás las he usado. Al principio traté de devolvérselas por varias razones aceptables, pero ese no parecía escuchar. Ese puede tratar aún de darme algo para el cuello que sea realmente hermoso. Esto no es misterioso de por sí. Bill me dijo que ese quiere darme la cadena. Cuando escuché esto por primera vez, mi respuesta inmediata fue: no podría aceptarlo, a lo cual añadí en silencio: y además no lo aceptaría. Ahora se me ocurría que este regalo era realmente una soga, que ese se siente impulsado a darme y la cual tiene que verme usar. El cuadro de la soga que pasó por mi mente me resultaba muy repulsivo, y sabía que si debía aceptarlo de él representaría un símbolo de que yo lo había perdonado, lo cual él necesitaba tanto. Mi reacción inmediata fue la de negarme a ser chantajeada. Dicho sea de paso, yo he perdido mi interés en las joyas más bien repentinamente. Tengo muchas y no necesito precisamente más. De hecho, creo que he comprado suficiente de prácticamente todo.
Cuando fui de compras el sábado compré un abrigo para Bill. Bill, lo cambiaré si no te gusta. Y algunas gorras para Jonathan. Louis. No quise comprar nada para mí. Retornando a la soga, más tarde pensé, pero esta vez es preciosa. Tal vez ahí radique la diferencia. Me pareció una idea feliz en aquel momento y no volví a pensar en el asunto nuevamente. Estos comentarios parecían referirse a una vida pasada cuando ese había colgado a Helen con una soga, o fue parte de ese ahorcamiento. Ahora él estaba pidiendo perdón al regalarle una cadena bonita, en lo cual radica la diferencia. Helen prosigue. El día fue muy agradable, aunque no discutiré los gondoleros. A Helen le agradaba mucho Gilbert and Sullivan, aun cuando la representación fue excelente en muchos sentidos. Por alguna razón me sentía impulsada a ver varios defectos en la misma. Desperté súbitamente alrededor de las 5 esta mañana, experimentando un odio tan grande hacia ese que tuve que levantarme y tomar café y fumar unos cuantos cigarrillos. Resultaba muy difícil para mí superar esto y volverme a dormir. Incluso traté de orar, lo cual yo encontraba muy vergonzoso y odio admitirlo. Jonathan me dijo que en realidad soy muy religiosa y siempre lo he sido en verdad y ¿por qué luchar contra ello? Es una buena pregunta. A pesar de su distanciamiento de la vida de Helen, Louis a veces le mostraba unas observaciones de mucho discernimiento, como la que menciona arriba. Helen retorna luego a ese. Tampoco podía desprenderme de la idea de que él saca lo peor de Bill. No te enfades, Bill, pero hasta cierto punto yo creo que el imitar a ese, lo cual tú haces algunas veces, no es el mejor uso de tu relación. La trivialidad de ese es algo que él va a tener que superar. Hay mejores formas de lidiar con la depresión. Así que finalmente me volví a dormir y superé mi odio a ese hasta cierto punto. Fue sofocante mientras duró. Helen entonces se sintonizó con un sueño que Bill estaba soñando, el cual ella interpretó astutamente como un juego sobre el nombre real de ese, el cual significaba que ella y Bill podrían ir más allá del impedimento en la relación de ellos simbolizado por ese. La carta continúa entonces con una importante observación sobre la capacidad de Helen y Bill de ayudarse mutuamente, un punto al cual se retornará muchas veces en estas cartas, así como en el dictado original del curso. Sin querer, omití el pensamiento de que ni Jonathan, Louis, ni Chip, el compañero de cuarto de Bill, nos pueden ayudar ni a Bill ni a mí por el momento, pero nosotros les podemos ayudar mucho a ambos. Las dos personas que en este momento están listas para ayudarse mutuamente somos Bill y yo. Pero primero tenemos que resolver algunas cosas. Helen prosiguió esto con una referencia ambigua a las fotografías de Marte, las cuales creo que están programadas para ser enviadas a la Tierra el día 14 de julio. Esta porción de la carta concluye entonces. Y ahora creo que esto ha terminado, lo cual está muy bien porque tengo muchas otras cosas que hacer. Agradezco mucho el no recordar lo que escribí y preferiría no leerlo. Probablemente aquí hubo una pausa en la escritura de Helen, pero luego la carta continúa, dirigida ahora directamente a Bill. Bill, lamento mucho haberte metido en todo este embrollo, aun cuando soy lo suficientemente detestable para decirte que tú lo comenzaste. Bien, tal vez todo sea para bien. ¿Quién lo dice?
Por favor, considera esto como el esfuerzo de toda una vida, aunque soy realmente mejor escribiendo diseños para investigación y ciertamente estoy mucho más a salvo. Mi convicción es que ningún hombre me ha amado jamás, aunque todos han querido esto o aquello de mí. Puesto que soy tan dadivosa, dulce y generalmente adorable, Siseo, generalmente se encariñaban conmigo. Irresistible. Esa soy yo. Excepto que ahora tengo 1.000.000 de años y esto me preocupa. Me siento muy celosa de cualquiera que ama. Creo que se supone que me amen a mí. Por tener conciencia de esto, he sido muy cuidadosa de no herir a las personas y realmente he hecho bastante por ser objetiva con las muchas personas que me han confiado sus problemas de amor y me han pedido que les ayude. La mayoría, me alegra decirlo, ha tenido un resultado bastante bueno. Solo que cada vez me siento más enfadada. Solo que cada vez me siento enfadada, pero eso es asunto privado y realmente no permito que interfiera con lo que yo digo o hago. Ya hemos notado este aspecto de la personalidad egoísta de Helen, la cual creía que ella tenía que sacrificar su propia felicidad en el proceso de ayudar a otros. En un nivel más profundo, su compromiso con Jesús hacía imposible que ella no ayudase a aquellos que tenían dificultades, y por eso ella se encontraba en conflicto con su ser. Incapaz de no extender la amorosa voluntad de su Señor y sin embargo incapaz de aceptar ese amor para su yo personal. Discutiremos este asunto nuevamente en la parte 3. Los siguientes comentarios sobre un sueño del cual yo nunca me recuperé son extremadamente interesantes y se relacionan con una bola de goma verde y roja que aparecía en tantos sueños de ella sola, hasta que al fin ubiqué su primera aparición en un sueño del cual jamás me había recuperado. Jamás me he recuperado, perdón. Estaba en la cuna, al pie, y mi padre vino a la puerta y yo estaba tendida muy felizmente pensando en cuán bonita era yo, lo calentita que me sentía. Él solo permanecía ahí y me contemplaba, pero no entraba. Y yo era muy pequeña, por lo cual no podía levantarme y acercarme a él. En el suelo me vi cambiar de una niñita muy bella a una muy fea, y él solo miraba y luego se alejó. De modo que, sí, me convertí en una niña muy fea. Era gorda y horrible, y todos los muchachos me desdeñaban. Mi madre decía que yo parecía un elefante, y que ella no podía soportarlo. Muchos años más tarde, Helen habló conmigo acerca de su padre y de la bola verde y roja, porque me dijo que era un recuerdo de un hecho real, no de un sueño. Esto es interesante, dado el hecho de que Helen tendría que haber tenido menos de 1 año de edad cuando el incidente ocurrió. Al recordar este suceso, para mí ella describía la edad de su padre. De cualquier modo, bien fuese un recuerdo o un hecho real, la experiencia ciertamente refleja la percepción más bien amarga que Helen tenía de la indiferencia de su padre hacia ella. La carta pareció concluir entonces. Acabas de llamar, puesto que tú lo sabes de ahí en adelante, no lo voy a repetir. Que duermas bien. Con amor, Helen. Hubo un receso aquí, pero luego le sigue otra carta, también en secuencia de página. Evidentemente Helen escribió estas mientras Bill estaba fuera y luego se las envió todas juntas, o más probablemente se las dio cuando él regresó.
Así pues, estas eran más parecidas a la forma particular de las notas de un diario de Helen. Esta próxima anotación comienza. Querido Bill, me alegra tanto que llamaras cuando lo hiciste. Es aterrador cuando puede sucederme sin que siquiera lo note. Es aterrador cuánto puede sucederme sin que siquiera lo note. Así que trataba de orar, realmente, y yo creo que lo hice solo por un breve instante. No deja de asombrarme cuán difícil es para mí. Le pedí a él, Jesús, que me reubicara en la escalera, y lo dije en serio, pero no duró. Generalmente yo no me pongo de rodillas, porque creo que es una posición tonta y hace que te veas ridícula. Pero sí traté y comencé a llorar, cosa que parece estar pasando muy a menudo. Pero no estuvo mal. Cuando me levanté, más bien dije inesperadamente en voz alta: y te doy las gracias por permitirme tratar de nuevo después de todo. Supongo que debe ser una T mayúscula. Tenía la intención de rezar una oración por mi madre, como tú me sugeriste, y comencé a hacerlo, pero me resultó un tanto diferente. Creo que lo que dije fue: por favor, no permitas que jamás hiera a nadie vivo o muerto. Hubo una breve pausa y terminó: en el pasado o en el presente o en el futuro. Lo dije en serio. La sinceridad de los sentimientos de Helen es obvia aquí. Una parte de ella no quería herir a nadie jamás, y eso nuevamente lo expresaba en su disposición de prestar ayuda a cualquiera que la necesitase, sin importar sus pensamientos negativos acerca de la persona ni su experiencia de imposición. El amor de su ser sacerdotisa podía liberarse de ese modo. Helen refleja entonces su aceptación de unirse, que era el significado de la relación de ella y de Bill, así como su exhortación directa a Bill a que cambiase de mentalidad. Bill, estoy feliz respecto a una cosa. Muy feliz, creo. Es bonito hacer cosas juntos porque se supone que así estemos. Si tú aumentas tu fe, la cual era muy pobre, dicho sea de paso, tienes que salir de la suspensión. Tal vez eso sea todo lo que tengas que hacer, porque si comienzas con eso, no tendrás que pasar por todo este embrollo para entender. Yo siempre me he caracterizado por una marcada tendencia a comenzar por el final y abrirme paso hacia el principio, y a veces me encuentro hecha un lío a medio camino. Esta no es la manera fácil, créeme, y probablemente nunca fue necesario. Pero muchos de nosotros no apreciamos el valor de que una línea recta sea la distancia más corta entre dos puntos. Pero lo es. Tengo que dejar de fumar sin boquilla. Me sorprendí de que por alguna razón he estado fumando sin ella por algún tiempo. 2 semanas más o menos. Y no me molestó los ojos en lo más mínimo. En realidad. Pero la idea estaba equivocada. No hay que usar el poder de esa manera. Es un uso erróneo de lo que puede ser una mejor clase de inmortalidad. Con amor, Helen. Este último comentario, el cual se emite a principios del verano de 1965, presagia la visión de la cueva que Helen tuvo, en la cual juró no usar erróneamente el poder de su mente. Helen, dicho sea de paso, fumaba un cigarrillo tras otro, con un promedio de aproximadamente 4 cajetillas al día, hasta que casi se murió por asfixia mientras hacía un viaje a algún momento durante la escritura del curso. Abandonó el hábito de inmediato en ese momento y jamás volvió a tocar otro cigarrillo.
Noten también la preocupación que Helen tenía con sus ojos, un tema importante al cual retornaremos en breve. Finalmente, este pasaje se refiere a lo que Jesús describiría posteriormente. Tema 1, 20, 23. Como el error de confundir los niveles de la mente y del cuerpo. La enfermedad proviene del nivel de la mente, aunque con frecuencia se manifiesta en el nivel del cuerpo. Y la sanación, por lo tanto, únicamente puede provenir de un cambio de mentalidad. El alterar el nivel físico, como en el caso de Helen, usar o no usar una boquilla para efectuar la sanación de un síntoma, constituye la magia. No hay que usar el poder de esa manera. En sí y de por sí, esto no es malo ni pecaminoso. Tema 2, 4, 4, 4. Pero si se toma en serio, la magia puede conducir a la antes mencionada confusión de niveles y de ese modo se entorpece la verdadera sanación que resulta únicamente del perdón, que es todo el propósito del curso. Luego Helen añadió lo siguiente. Preferiría no añadir esto, pero creo que debo hacerlo. Digo esto con voz muy queda, un susurro realmente, con la esperanza de que tú no puedas oírlo. Aquí parece haber un leve caso de sinestesia, llamada número 31, la combinación de dos modalidades sensoriales tales como el oír un color o ver un sonido. Esta combinación no es el mismo caso en la carta de Helen, razón por la cual ella usa la calificación leve. Tienes razón, Bill. No tiene sentido alguno decir Dios está de parte mía. Hay que decir yo estoy de parte de Él. Esto, por supuesto, anticipa ese importante tema en un curso de milagros de traer la oscuridad a la luz, no la luz a la oscuridad. Debemos venir hacia donde Dios está al cambiar nuestra mentalidad sobre Él, no exigir que Él se una a nosotros en nuestras mentes enajenadas. Nosotros nos unimos a Él. Carta 2. Saludamos a los hermanitos. Santa Chari Charito, Santa Gida, San César Tobar, San José Francisco Díaz, San Atnem Blanco, feliz día, gracias igualmente, San Mariano Toribio, San Chema Rodríguez, Santa Claudia Fonseca. Hola hermanita, bendiciones a todos, gracias igualmente, San Sergio Fernández, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues seguimos un poquito más. Carta 2. La segunda carta contiene una sabiduría que integra, como lo hace el curso, una sofisticada psicología con una avanzada actitud espiritual. El contexto específico es la dificultad que tiene Helen con la casa de Watermill, una importante lección para ella, como vimos en la carta anterior. Querido Bill, parece muy necesario que escriba esto antes de mañana. Espero que tengas paciencia con ello porque puede ser importante para los dos. Sin embargo, trataré de asumir las responsabilidades porque tendré muchas. Comienza con aquel dicho que encontraba más bien singular, pero conmovedor de uno de los libros que tú me diste. Estoy cambiando levemente porque este tiene aplicación universal de cualquier modo, si es que tiene alguna en lo más mínimo. Estoy cambiándolo levemente. Un niño ve una casa como una casa. Un adulto ve una casa como muchas cosas. Un sabio ve una casa como una casa. Creo que dije, de manera más bien petulante la semana pasada, que esperaba con ansias ir a Watermill porque en un sentido siempre es esencial regresar a la escena del crimen.
También dije, espero, varias cosas mucho más positivas. También. Y estoy segura de que será más de ese modo. Sin embargo, puede ser que lo más conveniente para mí sea aclarar eso antes de llegar. Podía ser arriesgado. Francamente no me había dado cuenta de que Watermill representara una prueba más bien severa. Ambos la hemos visto como muchas cosas. Y es una equivocación investir a un lugar con símbolos personales porque, en un sentido, se viola el significado real o la existencia del lugar en sí. El resultado de esto es una pérdida de la única clase de aprecio que es en verdad seguro y también genuinamente gratificante. Creo que podría adivinar tus símbolos en esta conexión razonablemente bien, pero esa no es mi tarea ahora. Si alguna vez te interesa profundizar en esto, y puede que lo quieras, bien. Probablemente yo tendría algo que decir, aunque solo sea porque estoy más familiarizada que tú quizás con la búsqueda de lo correcto en la forma equivocada y en el momento equivocado. Mientras tanto, permite que me limite como es debido a mis propios problemas, porque podría tener muchas dificultades a menos que reaprenda esta lección en particular. Si realmente tengo éxito, puede que sea capaz de aprenderla demasiado bien y adquiera protección estable para el futuro. He odiado a Watermill probablemente por encima de todos los lugares sobre la faz de la tierra. No importa cuánta racionalización yo pueda haberle aplicado a este estado de cosas tan desastroso, sigue siendo mi responsabilidad el deshacer un símbolo de tanta maldad. Una casa no es muchas cosas, ni es realmente un símbolo en absoluto. Probablemente no haya una sola parte de ella a la cual yo no le haya adjudicado algo que no está ahí, y con lo cual tenga yo singular propensión a tropezarme o a resbalarme. Esto es obvio simplemente porque yo lo he hecho peligroso. Un lugar nunca es peligroso, pero las personas sí lo son algunas veces, y luego hay mucha confusión. Le temo bastante a Watermill porque creo que es una amenaza real para mí, puesto que yo lo hice de esa manera, o pensé que lo hice. Con toda seguridad puedo deshacer todo esto, porque la verdad es que yo no lo hice en absoluto. Es una casa en una playa muy bonita, por cierto, y yo no tuve nada que ver con su creación, ni con su ambiente físico ni humano. Interrumpo la carta de Helen para señalar la sabiduría de sus comentarios muy parecidos al punto que se presenta mucho más tarde en el manual para maestros donde Jesús explica: tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos. Manual para el maestro 17, párrafo 4, frases 1 a 2. Como se ha comentado ya, y a lo cual retornaremos en la parte 3, había en Helen una sabiduría que muy ciertamente antecede a un curso de milagros y a la cual le recordaban sus experiencias con Jesús. Esta sabiduría, la cual pertenece al ser sacerdotisa que existía más allá del cielo y Helen, se refleja aquí en sus comentarios a Bill, que provienen de su conciencia de la naturaleza ilusoria de la forma, la cual no es nada más que un símbolo neutro sobre el cual la mente proyecta los pecados del ego o la santidad del Espíritu Santo. Como enseña una de las lecciones posteriores del libro de ejercicios, mi cuerpo es algo completamente neutro. Libro de ejercicios, segunda parte, 294, lección 294. Así pues, la casa de Watermill es neutra, y Helen reconoce aquí que sus pensamientos sobre la misma provienen de ella y son totalmente independientes de la casa en sí.
Por lo tanto, puesto que estos son sus pensamientos, ella los puede cambiar. Como señalaré de nuevo posteriormente, está claro por comentarios como los que Helen emite aquí, que ella no necesitaba a un curso de milagros para que le enseñase su sabiduría. Esta estaba ya presente en la unidad que existía entre ella y Jesús y antecede el comienzo de la escritura del curso. La carta continúa. Había esperado descansar un poco allí en esta ocasión, y aún podría hacerlo. En realidad he orado porque no malinterprete las cosas y las vea erróneamente. Creo que es especialmente importante para mí recordar que si en algún momento me enfado de pronto, y me temo que pueda suceder, disto de ser inocente en el asunto y que estoy realmente afortunada de tener otra oportunidad de percibirlo mejor. Y que soy realmente afortunada de tener otra oportunidad de percibirlo mejor. No es técnicamente necesario para mí ir a Watermill para hacer esto, por supuesto, pero hay cierta franqueza acerca de regresar a la escena del crimen, si es que lo haces para remover el crimen en lugar de reforzarlo. Tengo mucha dificultad con mi mecanografía ahora, pero creo que es mejor terminar con esto ahora, en lugar de hacerlo más tarde. Espero que para el momento en que me vaya de Watermill en esta ocasión, lo haga en acción de gracias y con una sincera bendición para la casa y todo el mundo allí. No sé si realmente pueda hacer esto, pero espero, al menos, que haga un esfuerzo muy genuino. Yo podría fácilmente echar a perder todo esto, pero sería un error muy infortunado, especialmente para mí. También llevaré cualesquiera pecados que no pueda superar allí a cada casa que vaya, incluyendo la mía. No quiero hacer esto y creo que puedo ganar mucho si utilizo una oportunidad adecuadamente. La despedida de la carta estaba escrita a mano, como se explica. La maquinilla se está portando mal, de modo que tengo que terminar. Ayúdame, Bill. Podrías estar ayudándote a ti mismo. Felices vacaciones para todos nosotros. Con amor, Helen. Infortunadamente, Helen no pudo poner en práctica la meta de perdón sobre la cual era capaz de escribir tan conmovedoramente en esta carta. Ella sí hizo el intento, pero años más tarde no podía hablar de Watermill sin amargura y sin enfado hacia Bill. Sin embargo, pudo al menos tener claro el principio que habría de aprender, y claramente esta carta demuestra su buena voluntad de aprender la otra manera y perdonar. También ilustra la división en su mente. Una parte refleja claramente la sabiduría de Jesús. La otra parte demuestra con igual claridad la terquedad de la mentalidad cerrada del ego. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, en la que pareciera ser la carta 3. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Santoni Salomón, saludos maestra, México, gracias igualmente. Santa Julia Vidriet, hola amados maestra y hermanos, gracias igualmente. Santa Gretel Guardia, Santa Noelia Villascusa, San Luz Violeta, gracias a todos, bendiciones, dulces sueños nocturnos para todos. No sé si Santa Julia querrá hacer otra conexión, no sé si en 10 minutos o tal vez a las 10, para seguir con la autobiografía de Bill. Si Santa Julia lo ve conveniente, pues nos vemos en un poquitito. Ahora nos lo comunicará. ¿Es así, Santa Julia? Si quieres, puedes, estás oyendo y lo quieres ¿lo quieres compartir? Si es así. Santa Andrea Díaz, qué lectura tan chévere. Gracias igualmente. Santa Sandra Brugnoni,
Santa Cristina Morales, gracias. Cuando quieras, maestra, pues listo. Si te parece bien, 10 minutitos, empiezas a las 21:20 ilusorias. O si es poco porque tengas que hacer algo, cenar o ir al baño, cualquier otra cosa que necesite aparentemente más tiempo, pues o 21:30 o 22, como tú te sientas guiada a hacerlo, Santa Julia. Si lo quieres escribir para que estemos todos pendientes y nos conectemos en ese momento. Gracias. Esperamos a que lo escriba Santa Julia. Gracias, Santa Betty Medina, igualmente. Vale, 21:30, listo. Pues en 10 minutitos, hermanos milagrosos. Gracias a todos y bendiciones, os amamos. Gracias.